ya está grabando. Ok, bueno, entendería que no. Si es que alguno tiene algún ejercicio o alguna duda, páselo por el chat ahí y de ahí lo vamos revisando durante la clase. ¿Ya? El link de descarga de BlueJ está desde el día 1 en la bibliografía. Acá está. Copiar dirección del enlace. Ahí está. De ahí tienen que descargarlo. Imagino que la mayoría está utilizando Windows, así que pueden descargarlo de ahí. Si es que alguno utiliza Mac, también tiene un instalador. Y si es que alguno utiliza Linux, también tiene su instalador. Así que yo creo que todos deberían estar cubiertos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí. Esto lo voy a cerrar porque ya lo tenía abierto para mostrarles, pero quiero enseñarles cómo se vería si es que ustedes lo acaban de instalar. A ver, ¿dónde está? Cerrar. Ahí está. De seguro les va a salir como una ventana de este tipo cuando ustedes eh, lo hayan instalado, ¿no? Cuando esté, digamos, 0 kilómetros recién instaladito, de seguro lo van a ver de este tipo, así medio plomo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este programa, el BlueJ Sí, es... Sí, una pregunta más, por favor, más disculparme. ¿Y del PCI más o menos que estaba hablando de eso y ya no? ¿O Blue G nomás? sí, ahorita. Lo voy a Sí. tener abierto para que no se preocupen. Aquí está. Ahí está. Entonces, aquí el BlueJ, cuando ustedes lo abran, de seguro lo van a ver en plomo. Entonces, para poder empezar a programar, necesitan ustedes crearse un proyecto, ¿no? Acá. Yo, por ejemplo, ya tengo algunos abiertos, ¿no? Recientes. Entonces, ustedes ponen nuevo proyecto. Ahí les va a generar una carpetita. Les va a pedir que le coloquen el nombre y nada más. Cuando ustedes hagan eso, ya les va a salir así más coloreadito, como un poquito más vivo, ya no tan gris, ¿no? Entonces acá, Disculpe, Auxi. sí, dale. Yo recién acabo de entrar y quería saber si es que estos programas son para Java y que si es que podría usar IDEA. Es lo que yo estoy usando y si es que no habría ningún problema. Ah, ya, sí, sí, ya está bien, no hay problema. BlueJ es como digamos el que se usa para casi todos los docentes de intro, ¿no? Es casi genérico. Pero si tú sabes utilizar IDEA, no hay problema. Igual les puedo mostrar, ¿no? Yo aquí lo tengo instalado. Entonces, igual pueden utilizar. Ahora, para el que se esté preguntando, es que todo esto como es nuevo, yo entiendo de que muchos quizás dicen, pero ¿qué es BlueJ? Porque ahora hablan de IDEA y qué hace el PCInt, ¿no? Para que lo vayan comprendiendo, todos estos programitas son como intermediarios en realidad. Cuando nosotros abrimos el PCInt lo único que nos ayuda es a escribir algoritmos. Pero toda esa lógica del algoritmo tal vez ya existe en otro programa, tal vez hay otros programas que me permitan hacer lo mismo que hago en PCInt. Da lo mismo. La cosa es de que yo pueda programar. ¿Y qué sucede con estos dos? Incluso hay muchos más, ¿no? IDEA y BlueJ, incluso NetBeans, que aquí tengo el otro, este otro, son como simples programas que te permiten a ti escribir algoritmos en lenguaje de programación Java. Entonces, ¿qué beneficios trae cada uno de estos? Pues ya los van a ir descubriendo ustedes a lo largo de su vida universitaria, pero con que ustedes sepan las reglas, suficiente. Es como si les dijeran a ustedes, quiero que me escribas un cuento en papel ministro. Ah, pues es sencillo, o sea, yo sé cómo escribir un cuento, sé el español, entonces no importa que me digas papel ministro, lo voy a hacer. O en una hoja carta, o en una hoja de carpeta, o en una hoja tamaño oficio, o en un documento de Word, ¿no? Digital. No importa el medio, si ustedes saben hacerlo, van a poder programar. Entonces, este BlueJ es simplemente como un intermediario, ¿ok? No se asusten mucho de eso. Después lo vamos a ver el de la idea para que ya ustedes vayan decidiendo qué les gusta más. Eh, ¿Qué necesitan acá en el BlueJ? Por ejemplo, cuando nosotros utilizábamos acá el PCInt, digamos esto
no he creado ningún archivo en el PCInt. Entonces lo que yo hacía era tal vez poner nuevo y me generaba esto. Así tal cual. ¿Qué sucede acá en el BlueJ? Esto lo voy a poner un poquito más abajo. Es el ejercicio que vamos a ir desarrollando durante el semestre de un 3 en raya. Acá en el BlueJ, para que ustedes puedan escribir algún algoritmo, tienen que hacerle clic derecho a esta parte que está, digamos, en medio, el área más grande. Clic derecho. Y aquí si se fijan sale como un menú, ¿no? Entonces, nueva clase. A esta nueva clase es donde nosotros le vamos a alojar nuestro algoritmo. Entonces, por ejemplo acá, si yo quería en este algoritmo de PCInt, digamos, saludar, entonces lo llamaba saludar. Aquí en el nombre de la clase puedo hacer exactamente lo mismo. Simplemente que aquí seguimos una nueva regla. Pero bueno, no tan regla, pero es como un estándar de este lenguaje. Cuando nosotros demos un nombre, siempre tratar de empezar con mayúscula. Esa es como una regla no escrita, un estándar entre programadores, ¿no? Cada vez que nosotros creemos una clase, es donde se va a alojar nuestro algoritmo, tiene que empezar con mayúscula. Y aquí esta parte ni siquiera la toquen, ¿no? No toquen esto de Java, Stride, ni nada de esto. Déjenlo así. Por ahora no vamos a explicar esta parte. Lo que ustedes necesitan es clic derecho, crear nueva clase y ponerle un nombre. Nada más. Le ponemos a aceptar y si se fijan, se ha creado un nuevo cuadradito acá. Y este cuadradito, si ustedes pueden hacerle clic derecho, abrir editor. O pueden hacerle doble clic y se abre. Ahí está. Entonces, ahora, si notan esto, ya es un lugar donde yo puedo escribir. Ya puedo colocar acá texto, similar a lo que tenía acá. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí vemos muchas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, sale este texto azul, sale esto, que ya parece inglés, ¿no ve? Public class. Aquí todo era españolcito, bien bonito, pero aquí ya está en inglés. Sale esto, que está pintadito de colores, estas cosas, todo tiene su significado. Por ahora, déjenlo lo más limpio posible. Lo único que necesitan es que salga ahí, tal cual como está al lado izquierdo. Si se fijan, aquí dice, en mi caso dice proceso, tal vez en el de ustedes diga algoritmo o algo así, ¿no? Algoritmo o fin algoritmo. Da lo mismo. A este otro lado, a ver, déjenme ver si le puedo aumentar la fuente. Increase. Dice control igual. Ya, espero se vea mejor ahí. Entonces, si se dan cuenta, ya está algo un poquito más similar, ¿no? ¿Cuál es digamos, el nuevo reto con Java? Yo les decía que PCInt, si es que yo quiero programar algo, tengo que acomodarme a sus reglas, ¿no? No es como que PCInt se va a acomodar a lo que yo quiero, ¿no? No va a leer mi mente. Tenemos que explicarle paso por paso qué es lo que queremos. Entonces lo mismo sucede con Java. Aquí yo ya he definido qué es lo que quiero hacer. Entonces por lo menos eso Java lo va a entender. ¿Cómo puedo saber si lo que he escrito Java lo va a entender? O por lo menos si es que no he escrito nada loco, por decir, ¿no? Aquí arriba existe este botón de compilar. Si se fijan, me dice clase compilada, no hay errores. ¿Qué significa eso de compilar? Cuando yo les decía hay que acomodarnos a las reglas de Java o de PCInt, en este caso Java es un poquito más estricto que PCInt, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros programemos tiene que traducirlo a algo que la computadora vaya a entender. Entonces, si yo de entrada estoy escribiendo mal algo, pues no va a poder traducirlo y la computadora no va a poder ejecutarlo. Entonces hay que seguir reglas. Este compilar, este compilar me va a decir si todo lo que he escrito está correctamente escrito, ¿no? Valga la redundancia.
Entonces imaginen ustedes, asocienlo ustedes con un examen de literatura, por ejemplo, ¿no? Ustedes fresquitos del colegio, la mayoría yo creo, en un examen de literatura que te estén calificando los signos de puntuación, los acentos, que hayas respetado comas, puntos y comas, todo eso, ¿no? Eso llegaría a ser el compilar. Que digamos después de un punto empieces con mayúscula. Que si una palabra, no sé, terminaba en ción, le pongas acento. Que yo que sé, que un nombre propio empiece con mayúscula. Esas reglas va a estar revisando el compilar. Pero, en el español, nosotros podemos decir, por ejemplo, hola a todos, ¿no? Por dar un ejemplo. Punto. Entonces eso está bien escrito. Tiene sentido, todos lo entendemos y está bien. Pero ¿qué pasa si pongo todos hola a? Entonces, en ese caso, todo está bien escrito, ¿no? O, gramáticamente, digamos. Pero ¿lo que he escrito tiene algún sentido? En realidad no. Entonces, igual que en el español, existe, digamos, la parte escrita y la parte semántica, ¿no? Es decir, ¿qué significado tiene lo que he escrito? Porque puede que esté todo bien escrito, pero no tenga ningún significado, no valga, esto no valga nada. Entonces, el compilar no va a detectar ese tipo de errores. El compilar simplemente se va a preocupar de que todo lo que haya escrito esté bien. Pero de que el algoritmo haga lo que yo quiero, eso la única forma de saberlo es ejecutándolo. Tal vez he empezado a decir disparates, pero son disparates bien escritos. Entonces, aquí BlueJ no se va a quejar, Java no se va a quejar. ¿Cuándo va a tener errores, digamos, cuando esté probándolo? Eso quiero que ustedes lo entiendan bien. Hay dos partes cuando nosotros programamos. La parte que escribimos y la parte cuando lo estamos probando, ejecutando. ¿Ok? Ahora, en este caso, cuando yo quería hacer en el PCInt un saludar, podría simplemente decir escribir hola a todos. Sencillito. 3 líneas me ha tomado. Acá en Java hay que darle tal vez un poquito más de vueltas. ¿Por qué? Esto del nombre de la clase es como si ustedes estuvieran hablando de una materia, ¿no? Materia de álgebra, materia de introducción a la programación. Pero esa materia puede tener adentro muchos temas, ¿no? Entonces, este de aquí llegaría a ser como uno de esos temas, algo bien concreto, ya definido, que yo sé qué tiene que hacer, exacto. Pero la materia en general puede abarcar muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ser un poquito más específico. ¿Cómo hago eso? Puedo generar public static void main. Ahorita vamos a explicar qué significa todo eso. Y acá se me está olvidando string args. Entonces, esta que es, digamos, algo que va a englobar todos mis algoritmos, es como una pequeña cajita. Esta parte de acá me va a permitir a mí ejecutar mis algoritmos. Por ejemplo, acá yo esto ya podría ponerle play y me va a funcionar. Acá no hay un botoncito de play, ¿no? No sé ni siquiera cómo lo voy a probar. Entonces, esta partecita de acá es prácticamente ese botón de play que nosotros pues utilizábamos en el PCInt, ¿no? Por ahora, tómenlo de esa manera. Cada vez que ustedes quieran hacer algún algoritmo, empiecen por colocar esto, por ahora. Ya más adelante vamos a ver que existen otras maneras, pero por ahora, para que ustedes puedan ejecutar algo, necesitan esto. Así tal cual, copia y pega. Paso 1, darle nombre a nuestra clase. ¿Qué es lo que quiero hacer? Paso 2, pegar esto. Con eso ya estamos hechos. Ahora, en este caso, para el PCInt era escribir hola a todos. En el caso de BlueJ, de Java, ya no existe el escribir.
escribir hola a todos. Aquí si se dan cuenta ya me empieza a botar error, me dice not a statement. Y también aquí pequeño paréntesis, inglés importante, muy importante. Muchos de los errores que salgan acá van a estar en inglés, entonces eh, si pueden vayan aprendiendo, vayan practicando su inglés. Traductor de Google por lo menos para ir sobreviviendo. Y de seguro muchas de las cosas que ustedes investiguen van a estar en inglés. Así que inglés súper importante para nuestras carreras. ¿Qué pasa acá? El escribir no lo reconoce, ¿no? Not an statement significa como que no es una instrucción. Es algo que yo no reconozco. Y si se dan cuenta acá cuando trate de compilar, me va a empezar a salir el mismo error. No es una instrucción. Aquí me dice punto y coma esperado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de que Java tiene sus reglas. Si yo quiero escribir algo, ya no tengo que colocarlo así. En español, mucho peor. En vez de eso, Java, ¿qué es lo que conoce? El system.out.println. Eso es lo que conoce. Lo voy a ir tabulando esto un poquito para que se difiera. Entonces, en vez de poner escribir, yo tengo que colocar esto. Acá si se dan cuenta, por lo menos para que lo vayan entendiendo, ya es un poquito más relacionado a la computadora. System a mí me hace dar a entender que es como que algo del sistema, ¿no? Algo de mi computadora. Out, así por por una traducción muy literal, es como decir fuera, ¿no? Quiero que algo esté fuera. Entonces, si se acuerdan acá cuando decíamos, en el PCInt existe el escribir y existe el leer. El escribir me permite que la computadora se comunique conmigo, muestre algo en la pantalla. El leer permite que yo ingrese datos a la computadora. Entonces será una comunicación bidireccional. Esto de aquí representaría exactamente lo mismo. Oye tú, computadora, quiero que saques algo, quiero que muestres algo. Y este print line, print, ya saben ustedes, es como que imprimir, podríamos decir incluso hasta tal vez así muy coloquial, como que mostrar. Y esto de ln es como que una línea, ¿no? Quiero que imprimas una línea a través de la computadora. Traducción muy literal. Y aquí adentro, entre los paréntesis, esto ya lo habíamos visto un poco en PCInt. Por ejemplo, cuando nosotros utilizábamos el raíz, raíz cuadrada. Acá entre los paréntesis teníamos que colocar algún número, por ejemplo, no sé, 64. Entonces, esto ya lo iba a reconocer. Bueno, aquí me está riñendo de que no he generado una variable, ¿no? Pero esto ya lo conocíamos nosotros, de poner valores dentro del paréntesis. En Java, casi todo es así. Casi todo funciona de esa manera. Va a haber alguna herramienta, alguna operación que Java nos pueda facilitar, nos pueda ayudar. Entonces me va a pedir que ponga paréntesis y dentro de los paréntesis toda la información adicional que yo quiera que utilice. Entonces aquí me dice, quiero imprimir algo, pero ¿qué quieres imprimir? Imprimo esto. Hola a todos. Ahora sí, fíjense que ya han empezado a desaparecer los errores. Esto de aquí lo voy a eliminar. Pero sale un último, ¿no? Al final, dice punto y coma esperado. Si ustedes ya están en grupos de memes en Facebook de programadores, saben que uno de los memes más clásicos es mi programa no funciona, llevo toda la noche esperando y no llevo toda la noche pensando, me he roto la cabeza, 10.000 cafés después me doy cuenta que falta un punto y coma. Es uno de los memes más comunes, ¿no? Entonces aquí tiene sentido. Java es uno de los lenguajes donde es obligatorio colocar punto y coma. Hay otros lenguajes, como decir otros idiomas, donde no es obligatorio, pero Java es uno de esos donde sí es. ¿Qué significa el punto y coma? Prácticamente indica a Java cuando he terminado de escribir alguna operación, ¿no? Es como decir, quiero que el sistema muestre una línea que diga hola a todos. He terminado.
Veamos si todo esto ha tenido sentido para Java, si todo esto lo he escrito bien. Me dice, no hay errores de sintaxis, ¿no? Esta era la palabrita que me faltaba. En el español existe la sintaxis y la semántica. Entonces, todo esto está correctamente escrito, nunca se olviden de eso. Si el compilar no ha dado errores, está correctamente escrito. Pero ¿cómo sé yo si de verdad lo que he escrito tiene algún significado? Si él logra hacer lo que esperaba. Entonces puedo venir a esta parte, acá al BlueJ. ¿Cómo ejecuto esto? Aquí lo hacíamos con un botón de play súper fácil, ¿no? Súper directo. Acá, clic derecho y hay que apretar este, ¿no? Yo les decía, si ustedes quieren ejecutar algo, tienen que colocar esta línea, ¿no? Si se dan cuenta aquí, tiene el mismo nombre. Void, main y esta parte, ¿no? Los otros botones de momento no les hagan caso, simplemente concéntrense en este. Y aquí le dan aceptar, así sin más. Hola a todos. Nuevamente les recuerdo, si es que pueden colocar en su propia computadora, ¿no? Como que tal vez nuestra clase, ¿no? El Meet a un lado y su BlueJ al otro, vayan haciéndolo en paralelo para ver si es que a ustedes también les va funcionando. Y ahí está, hemos logrado tal vez hacer un algoritmo chiquitito de PSeInt, lo hemos pasado a Java. Ahora, cosas que podríamos nosotros ir traduciendo, cosas que son importantes. Por ejemplo, ahora ya sabemos cómo mostrar mensajitos. En PSeInt era sencillo, ¿no? Escribir y ponía al lado todo el texto que quería mostrar. En Java tiene que ser con esta parte, ¿no? System.out.println y entre los paréntesis tiene que ir mi mensaje. Quizás alguno diga, pucha, pero es muy largo y no me gusta, ¿no? Bueno, son las reglas que tiene Java, ¿no? Nosotros no podemos rediseñar esa parte. Ya van a ver de que con el paso del tiempo se lo van a acordar y system.out.println, mensaje, a medida que vayan practicando. Ahora, por ejemplo, puedo hacer un poquito más interesante esta parte, ¿no? Quiero que el programa me salude con mi nombre. Entonces en el PSeInt eso es sencillito. Leer, quiero mostrarle mi nombre, quiero ingresar mi nombre por el teclado y quiero que la computadora me salude. Hola, ay caray. Hola. Ya saben cómo era para escribir varios mensajes en una sola línea, coma, y coloco mi nombre. Probémoslo, veamos si funciona. Mi nombre es Juan Pablo. Y como ven, ahí me ha saludado. Hola Juan Pablo. Ya somos amigos con la computadora. ¿Cómo haría eso aquí? Ya sé cómo mostrar el mensaje, pero ¿cómo hago esta parte de ingresar datos? Bueno, la computadora, en el caso de PSeInt, lo entiende a través de la palabra leer. En el caso de Java, requiere un poquito más bueno, tiene un poquito más de complejidad, pero no es nada del otro mundo. Esto de aquí lo borro. Lo primero que tendría que hacer es escribir scanner. Ahorita vamos a ir explicando qué significa todo eso. Leer, new scanner, system.in. Ya. Entonces, esto ya me está dando algunos errores. Los vamos a solucionar ahorita, pero quiero que ustedes entiendan esto que acabo de escribir. Escucha. Scanner es una herramienta que tiene Java que nos permite a nosotros como que leer valores y tal vez hasta imprimir valores, ¿no? Eso ya lo van a ver tal vez en otra materia, pero por ahora digamos que nos sirve para escribir valores desde el teclado y que la computadora los reciba. Y tiene sentido, ¿no? Es como que a mí me dicen escáner y tal vez pienso como que en las impresoras que tienen una funcionalidad de escáner también, ¿no? Yo puedo colocar ahí una imagen, le doy al botón de escanear y la imagen aparece en mi computadora.
Ahora, ¿qué significa esta parte? New Scanner. Systemin. Pucha, y sigue saltando esta cosa. Esta parte de la derecha, para Java, es como cuando en PCInt yo colocaba, digamos, voy a tener un número que valga 5. Entonces, esto que nosotros hacíamos con flechita, para Java es el igual, ¿no? Este igual significa que quiero guardar un valor en alguna variable. Y sí, algunos tal vez ya lo van entendiendo, este leer vendría a ser una variable. Está guardando algún valor en el lenguaje de la computadora, ¿no? Y aquí en Java, pues va a funcionar igual que en PCInt. Esa variable leer la voy a poder utilizar cuando quiera, donde quiera, ¿no? Entonces, este igual indica que le estoy guardando algún nuevo valor. Y el valor es esta parte. Pucha, y sigue saltando esta cosa. Cuando yo digo new scanner, significa que a Java le estoy pidiendo, por favor, anda a prepararte para que yo pueda ingresar datos desde algún lado. Prepara todo lo que tengas que preparar. Entonces Java, por esa partecita que está resaltada, va a, va a ir a, a- a escuchar lo que tenga que escuchar, a preparar todas las variables que necesite, porque todo esto ocurre por debajo, ¿no? Yo no me entero de nada. Ahora, ¿cómo le digo de dónde quiero que escuche los valores? System.in. Y aquí tiene sentido, ¿no? Oye, tu computadora, por el sistema de entrada, que por defecto es el teclado, quiero que escuches eso. Quiero que escuches eso. Entonces, toda esta línea tiene ese significado. Estoy creando una variable. Esa variable es de una herramienta que nos provee Java, que se llama Scanner. Cuando le digo New Scanner es para que Java se prepare todo lo que necesite para poder escuchar algo. ¿Y qué es ese algo que va a escuchar? El teclado. System in. Ahora, aquí me está dando un error y es porque Java es tal vez un poquito estricto con su organización, ¿no? Y también esto va por tema de tiempos, ¿no? La computadora, cada operación que hace toma un tiempo. Entonces, Java tiene miles de herramientas, miles. Entonces, imagínense ustedes que quieren, yo qué sé, hacer una suma y para hacer una suma, pues, te están trayendo un tractor, un taladro o una, yo qué sé, una pistola, cosas así, cosas que nada que ver. Entonces están preparados para todo, pero la tarea que ustedes tienen que hacer es súper sencilla, ¿no? Un lápiz, una hoja y ya están hechos, ¿no? Entonces acá Java, para evitar de que tardes tanto tiempo en traer todas las herramientas que te provee, requiere que tú le avises cuáles de ellas quieres utilizar. Entonces, si tú le dices que no vas a utilizar ninguna, entonces Java no te las va a traer. En este caso, esta herramienta sí le tengo que avisar, ¿no? Hay algunas que no es necesario que le avise, puedo utilizarlas directo como el System In y System Out. Y hay otras herramientas que sí va a necesitar que yo le avise. Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes lo vean también, creo que esa parte lo he hecho un poco rápido, hay que hacer el primero, ¿no? La primera opción. Estas otras dos no las toquen, ¿no? Import class Java Util Scanner. ¿Qué significa eso? Como les decía, Java tiene un montón de herramientas. Entonces, si yo le pido a Java que me traiga todas, va a tardar un buen tiempo, ¿no? Quizás no lo sintamos, pero para Java va a ser pesado, porque va a ir a tener que traer todo. Y cuando digo que tiene muchas herramientas, tiene muchas herramientas. Yo ni siquiera conozco todas, ¿no? Creo que es muy imposible conocer todas las herramientas que tiene Java. Pero en este caso, yo tengo que avisarle, oye, quiero que me traigas esta en específico, porque la voy a necesitar. Entonces, ahí. Y se crea esta línea. Y aquí, esto quizás ya es algo un poquito más entendible. Import scanner, ¿no?
Esta parte por ahora no le hagan mucho caso, con que diga import y scanner, suficiente. Eso significa que Java se va a preocupar de ir a traer esta herramienta. Ahora, todo ese paso, toda esa explicación, ¿para qué? Para que ni siquiera haya ingresado algún dato. ¿Cómo puedo ingresar datos? Puedo colocar, por ejemplo, vamos a hacer para ingresar un número, primero, antes del nombre. En PCInt colocábamos número, flechita, no, colocábamos leer, número, ¿no? Eso era lo que nosotros colocábamos. En Java, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar esta variable. Esta variable que es mi escáner, que me va a permitir escuchar los valores del teclado. Entonces le tengo que decir leer. Y si le coloco número, fíjense que va a empezar a dar un error. Me dice esperaba punto y coma. Bueno, tal vez le tengo que colocar punto y coma. Este de aquí me dice punto y coma. Pero empieza a dar un error. Me dice no conozco el tipo leer. No conozco el tipo leer. Cosas raras, cosas que no entiendo de momento. Y es porque para Java las operaciones tienen que ejecutarse a través de paréntesis o a través de el operador punto. Ya habíamos hablado de algunas pautas sobre eso de los operadores. Por ejemplo, en PCInt un operador, el más, menos, división, multiplicación. Operador, ¿qué significa? Que a la izquierda hay algo y a la derecha hay otra cosa. Y por el operador van a, digamos que unirse o van a hacer algo y va a generar un nuevo valor, ¿no? Eso es lo que yo les explicaba. Hay un valor 1, aquí hay algún operador, hay un valor 2, y esto que va a generar un nuevo valor, un valor 3, sea lo que sea. Entonces en Java, para hacer esa misma lógica, igual pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Pero para que yo pueda leer, tengo que decirle a esta variable, ito, y si es que aquí ustedes quieren ser un poquito más curiosos, pueden ver todas las operaciones que pueden hacer con el escáner. ¿Cómo hacen eso? Control, espacio. Nuevamente les recomiendo que si pueden tener la clase de Mid a un lado y el BlueJ al otro, traten de hacerlo, ¿no? Para que vean cómo, si de verdad todo esto funciona, ¿no? Entonces fíjense que el escáner, o sea, para que yo pueda leer del teclado, tiene un montón de operaciones acá. Montón, 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 montón. No sé si alguien tiene alguna duda, creo que escuché algún micrófono por ahí. Entonces, ¿qué necesito de esto? Yo le tengo que decir, quiero leer algún dato. Para poder leer del teclado son estos métodos que dicen next. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Si se fijan, hay muchísimos. En el caso de PCInt era leer y ya, ¿no? Leer y me valía que era lo que escribían aquí, yo lo iba a leer. Pero acá en Java ya no. Existen ya reglas un poquito más estrictas, como les había dicho. ¿Y qué significa todo esto? A ver, lo voy a colocar en un notepad porque aquí. Porque si no, no me voy a ir olvidando y de ahí quiero tenerlo eso a la mano. En el caso de PCInt poníamos leer y podría colocar acá un número. Leer y podría colocar acá un nombre. Podía leer y aquí un número decimal. Decimal, ¿no? Podía hacer eso y siempre funcionaba. En Java no. En Java, si es que yo quiero leer algo, tengo que utilizar la operación adecuada. ¿Adecuada para qué? Y esto lo hablamos en su momento, ¿no? Creo que tenían como una pequeña investigación sobre eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que yo quiero hacer la suma de dos números? Entonces puedo poner leer número 1, leer número 2. Pero ¿y cómo sé que de verdad el usuario ha escrito dos números? Leer número 1, leer número
2, escribir suma número 1 más número 2. Esto era lo que hacíamos, ¿no? Si queríamos una suma. Y aquí le podía poner 5 y 9, 14. Pero ¿qué pasaría si es que a esto yo le coloco Juan Pablo y le coloco auto? Da un error. Da un error y es porque PCInt acepta lo que le mandes, ¿no? Es como que permisivo. Java no. Java ya no. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que un número en Java tiene un nombre específico. Un número entero, ¿no? Y se llama int. Un texto, ¿no? Porque un nombre es un texto, son varias letras. Un texto en Java se llama string. Un número decimal en Java se llama double. Esto por ahora. Vamos a ver de que en un cachito de que hay más cosas además. Entonces, si yo le quiero pedir a Java que lea un número, por ejemplo, tengo que buscar uno que esté relacionado con esta palabra, int. ¿Cómo sé si está relacionado con esa palabra? Reviso acá. Como les había dicho, son los next. Y por ejemplo, acá hay un next y esta parte de la izquierda es el valor que genera, ¿no? Pueden ir leyendo aquí lo que dice. Find and returns, no sé qué, ¿no? Todo esto es la explicación de qué hace esta operación. Pero yo no quiero un string, es decir, yo no quiero un texto, yo quiero un número. Este otro me dice que va a responder un string. Esto también es importante que ustedes lo entiendan. Esta partecita es el nombre de la operación. Lo que está en paréntesis es si es que necesita algo adicional. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, con la raíz cuadrada. Yo obviamente necesito algún valor para calcular una raíz cuadrada. Entonces, al parecer, para esta operación necesita que yo le pase algún texto, algún nombre, ¿no? Estas otras cosas, pues también van a necesitar, ¿no? Por ahora no las entendemos. Aquí dice big decimal, big integer, cosas que responden, digamos, algo que no entiendo por ahora, ¿no? Aquí hay algo que dice boolean, byte, ¿no? Esto todavía byte, entiendo que es algo de la computadora. Bueno. Aquí hay uno que dice double, ¿no? Fíjense, double. ¿Y qué habíamos dicho del double? Que es para los decimales, ¿no? Pero yo estoy buscando uno para enteros, para números enteros. Entonces aquí dice otro float. Aquí hay uno que dice int y que dice que responde un entero, ¿no? Entonces este me sirve. Ok, punto y coma. ¿Por qué? Porque ya estoy terminando la instrucción. Ahora, supuestamente, con eso yo ya he leído algún valor desde el teclado. Pero ¿y qué valor es? ¿Dónde está guardado? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces, acá por ejemplo en PCInt, cuando yo leía un valor, sabía que se iba a ir a guardar a esta variable, ¿no? Acá cuando leo un valor, ¿dónde se ha ido a guardar? Esa es mi nueva pregunta. Entonces, como les había dicho, Java tiene pues, nuevas reglas. Cuando yo quiero guardar un valor, tengo que dar una variable, un igual, y al lado derecho tiene que estar el nuevo valor. Entonces, por ejemplo, este es el valor que quiero guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? Número 1 le voy a poner, tal cual como está aquí arriba. Igual. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Va a leer un número del teclado y a través del igual lo va a guardar en esta variable. Pero fíjense que da un error. Da un error. ¿Qué dice acá? Dice un declared variable número 1. ¿Qué significa eso? Nuevamente, Java, pues nuevas reglas, nuevo lugar para programar. Java es más estricto, como les había dicho. Entonces, si yo le digo que eso
Bueno, si yo sé que eso va a ser un número, le tengo que decir, oye Java, esto de acá es un número y cualquier otra cosa que se trate de utilizar acá está mal. Está muy mal. Entonces, para eso, agarro acá esta tablita y le digo, bueno, si quiero leer un número, está asociado a esta palabra. Entonces, esta palabra no es porque Java internamente haga magia, ¿no? Nuevamente tengo que explicarle todo, ¿no? Como a niño pequeño tengo que explicarle paso por paso qué tiene que hacer. Entonces aquí yo le estoy avisando que tiene que leer del teclado. Ya, no hay problema. Aquí le digo que lea algo que voy a escribir, que esté atento y que eso lo guarde acá en esta variable. Esto sigue siendo una variable, ¿no? Si se da. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que decirle que esto es un entero. Tengo que decirle que eso es un entero. Ahora acá, en el caso de PCInt, al lado izquierdo vamos a hacer PCInt y al lado derecho vamos a hacer Java. En el caso de PCInt, si yo quería guardar una variable, voy a poner número 1 y aquí le ponía 5. Eso era más que suficiente en PCInt. En Java no. Si yo quiero guardar un número, entonces tengo que poner int, nuevamente, porque esa es la palabra clave con la que Java reconoce los enteros. Int número 1, quiero que guardes el 5 y punto y coma. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces ahí los voy anotando, digamos, uno al lado del otro para que ustedes noten la diferencia. Por lo tanto, acá si yo quiero guardar algún valor de tipo entero, tengo que hacer necesariamente esta parte. Y fíjense cómo lo pinta de rojito. Eso significa que Java lo ha entendido, ¿no? Sabe que esto de aquí, esta variable, va a guardar solo números enteros. Si yo más adelante quisiera cambiarle los tipos de valores que guarda, quisiera ponerle un texto, por ejemplo, Java no va a dejar. Porque Java dice, si me estás diciendo que esto va a ser un entero, pues solo valores enteros tiene que guardar. No puedes guardar otra cosa. Hasta ahí, tratemos de compilar. Me dice que no hay errores. Ok, con fe en el Todopoderoso, esperaríamos que todo haya funcionado hasta acá, ¿no? Esperaríamos que todo haya funcionado hasta acá. ¿Y qué tendría que hacer después? Veamos si por lo menos el número lo he podido eh, obtener, ¿no? Lo he podido ingresar acá a mi variable. Entonces, vamos a hacer algo sencillito acá del lado del PCInt. Escribir el número ingresado es, número 1. No, nada del otro mundo. ¿Qué vamos a hacer a este otro lado? Ya sabemos cómo es esa parte de escribir. System.out.println. Ay, caray. El número ingresado es dos puntos. Y ahora acá poníamos coma. Veamos si eso funciona. Bueno, aquí me está reclamando por el punto y coma, ¿no? Coma número 1. Fíjense que ahí ya no funciona, ¿no? Algo que yo hacía en PCInt para escribir mensajitos en una sola línea, en Java ya no funciona. Y sale acá un error súper feo, ¿no? No, si te hablo method, phone for plain line y no sé qué, ¿no? Cosas que no entiendo. Entonces, ¿de qué se está quejando Java en este caso? Para Java, esta instrucción no es válida, ¿no? Como ya les había dicho, tiene sus reglas. ¿Cómo puedo hacer para que esto se muestre? Vamos a hacerlo como en el caso de cuando estábamos aprendiendo del PCInt, cómo escribir, cómo mostrar mensajitos. Voy a colocar un segundo system.inline. Y aquí, como en PCInt, puedo colocar escribir, puedo poner el mensajito, así entre comillas, o puedo colocar directamente una variable. ¿No? Fíjense, aquí en el PCInt funciona. Y aquí en Java también va a funcionar. ¿No? No se está quejando. Veamos si todo esto funciona.
Listo. Ahora, hasta ahí todo ha compilado. Nuevamente, compilar significaría que todo lo que he escrito está correctamente escrito. Pero puede que lo que haya escrito no tenga nada de sentido, que falle cuando lo esté leyendo. ¿Cómo puedo probarlo? Clic derecho, main y aceptar. Uy, ha salido hola a todos. Esta parte no sé si estaba. No sé por qué ha salido hola a todos. Ah, esto es porque no lo he limpiado. Ya bueno. Entonces fíjense de que esta barrita está cargando. Es como que mi programa sigue esperando que yo haga algo. Y aquí dice type input and press enter, ¿no? Como que escribe algo y presiona enter para enviar al programa, ¿no? Para que tú le envíes algo a la computadora. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a mandar un 5. Y dice el número ingresado es 5. ¿Qué pasaría si yo ejecuto lo mismo acá? Escucha, acá, 5. El número ingresado es 5. Fíjense cómo es lo mismo. En PCInt, en Java. En PCInt han sido 6 líneas, en Java han sido muchísimas, ¿no? Pero hemos logrado lo mismo. Entonces, ¿cuál es el nuevo reto acá? De que Java es más estricto con lo que hacemos. Quiero crear una variable, quiero guardar algún valor. Tengo que saber qué palabra utiliza Java para que lo reconozca. Quiero leer algún número de teclado, tengo que utilizar la palabra adecuada. Quiero leer algún decimal desde el teclado, tengo que utilizar la palabra adecuada. Y además la operación adecuada, ¿no? Aquí ya no es tan genérico como en PC que decía leer. Entonces, cuando yo digo leer número, leer nombre, leer decimal, todos estos están asociados a algún tipo, ¿no? Esa es la nueva regla de Java. En PCInt, para una variable, bastaba con colocar un nombre, flechita y algún valor. En el caso de Java, es más estricto, por lo tanto yo le tengo que decir qué tipo es ese valor que quiero guardar, colocarle un nombre, colocar el igual y aquí el valor y punto y coma. Eso es lo que tengo que seguir. Ahora, ¿cuáles son los tipos? ¿Qué tipos de datos hay? ¿No? Estos. Estos de aquí son tipos de datos. Int, string, double. Y existen varios más. Por ejemplo, para números existe también byte, short. En, bueno, en texto existe solo string. En double existe float. Si quisiera leer una letra, digamos en PCInt lo pondría así, colocaría solo una letra. En Java existe un tipo específico para una letra. Se llama char. Leer, yo qué sé, respuesta, pregunta. Por ejemplo, si en PCInt yo quisiera... Bueno, en PCInt creo que no se puede, ahora que lo pienso. Bueno, no importa. Esto de las respuestas de pregunta ya hemos visto en las condicionales, por ejemplo, ¿no ve? Si yo hago alguna pregunta, ¿tengo dinero para ir al cine? Sí, no, no. Solo hay dos posibles valores. Entonces, en el caso de las respuestas de pregunta, que solo hay dos valores, sí o no, ¿right? Sí o no, en Java también existe un tipo de dato. Se llama Boolean. ¿Y cuáles son sus posibles valores? Nuevamente, inglés. True, false. Entonces, para que vayamos practicando toda esta parte de los tipos de datos, porque como les decía, Java es más estricto, esta parte de aquí la voy a... Sí, la voy a borrar. Igual si no, la podemos hacer después.
En PCInt, si yo quisiera guardar un número, tendría que hacer esto. Listo. Si quisiera guardar un decimal, puedo hacer esto. Si quisiera guardar un texto, pucha, digamos una palabra, puedo colocar comillitas, ¿no? Palabra. Si quisiera colocar, no sé, una respuesta de pregunta, puedo colocar verdadero. Es una respuesta de pregunta, ¿no? Si quiero colocar una letra, puedo colocar, yo qué sé, la G mayúscula. ¿Qué más? Sí, creo que es. Entonces en Java, para hacer todo eso, tengo que nuevamente colocar los mismos, un nombre a mi variable, igual, y un valor. Pero acá, adicionar, ahí está. Adicionar de que esto tiene que estar asociado a un tipo. En el caso de los decimales, tenemos que usar double, número decimal. Y esto vale 3.14. En el caso de la palabra, tengo que utilizar string. Igual entre comillas dobles, palabra. Respuesta de pregunta. Respuesta pregunta. Igual. Y le puedo poner aquí de verdadero, traducido al inglés es true, ¿no? Esto es un boolean. Una letra, en el caso de PSInt, pues lo pones así nomás entre doble comilla. En el caso de Java, hay que poner char. Y aquí hay una diferencia. Esto quiero probar, a ver si es que funciona. Creo que sí funciona. Ya. En el caso de Java, existe una diferencia. Por eso es de que también es más estricto. Existe una diferencia entre decir texto o digamos conjunto de letras, símbolos, etcétera, a decir letra, a decir digamos uno solito. Esto nosotros lo comprendemos porque decimos una palabra, un texto es un conjunto de letras, símbolos, números, etcétera. Pero cuando hablamos de qué está compuesto, decimos de un solo símbolo, por decir, ¿no? Sea letra, sea número, sea alfanumérico, pero es uno solito. Entonces Java tiene esa diferencia. Acá este tipo string es como que un conjunto de símbolos. Híjole, y justo pasa el camión por mí. Espero no se escuche mucho. Entonces Java tiene esa diferencia. String es el conjunto de varios símbolos acá. Nuevamente, como reglas de conjuntos, el conjunto puede estar vacío, puede tener un elemento, puede tener dos elementos, tres, cuatro, cinco, todos, ¿no? En el caso de una letra, esta tiene una regla especial. Tiene que ser siempre, siempre uno. ¿Y cómo lo reconoce Java? ¿Cómo sabe que de verdad es uno solo? Porque aquí hay que utilizar comillas simples. Entonces así Java va a entender de que lo que estás escribiendo acá no tiene que ser considerado un texto. Tiene que considerarse solo como un símbolo. Entonces aquí yo puedo poner la letra G, digamos. Fíjense que ahí no da error, si trato de compilar todo sigue funcionando. Pero si es que yo, por decir, me he olvidado y a una letra, ¿no? A un char, ¿no? A un char que solo recibe uno siempre, le quiero poner dos símbolos, por ejemplo G7. Fíjense que aquí ya da un error. Dice un closed character literal, ¿no? Es como que Java trata de entender qué estás intentando hacer aquí y dice, bueno, tal vez te has olvidado cerrar, ¿no? Tal vez querías como que guardar el G y el 7 por separado y te has olvidado como que cerrar las comillas, ¿no? Las comillas simples. Entonces provoca un error.
Y nuevamente eso está asociado a esto. Como les decía, Java es más estricto. Si tú le dices que esto es un carácter, un solo símbolo, entonces aquí adentro tiene que haber uno solo. O es el G o es el 7, pero no ambos. Ahí está. Y aquí, pues, el punto de usar este tipo de palabras, ¿no? Como char, como string, ayuda a que Java lo pueda traducir más rápido, ¿no? Pueda como que tenga esa facilidad de decir, bueno, me has dicho una letra, entonces yo sé que no voy a demorar tanto. Pero si me dices palabras, entonces sé que puede haber muchas más, entonces voy a estar preparado para analizar todas esas letras, ¿no? Es algo que, digamos, a Java le ayuda un poquito más. Pero eso, entonces aquí ya tenemos, estos serían los tipos de datos más útiles. Pero yo les decía, por ejemplo, existe acá estas otras que son como byte, short, existe otro que este es el float. ¿Por qué no hemos utilizado eso? ¿Cuándo deberíamos utilizarlo? ¿Qué uso tiene, no? Por ejemplo, acá si yo coloco byte, fíjense que también lo coloca en rojito, eso es como que Java lo ha entendido. Número 2 le puedo poner. Y quiero que guarde el 5 igualmente. Veamos si compila. Todo sigue funcionando. Puedo colocar el short número 2 y quiero que guarde el 5. Fíjense que también lo he pintado en rojito. Bueno, este tengo que ponerle otro nombre para que no choque. Y aquí me falta punto y coma. Fíjense, clase compilada, no hay errores. Entonces, si en si estas tres palabras, ¿no? Me ayudan a identificar números enteros, puedo utilizar los tres. ¿Qué ventajas tiene cada uno sobre el otro? En cuándo utilizar uno, cuándo no, digamos. El punto de estos es de que, como les decía, Java es más estricto. ¿Y en qué le ayuda a todas estas palabritas? Le ayuda a preparar la traducción para que la computadora lo entienda. Entonces, cuando yo le digo int, algo tiene que hacer la computadora. Cuando le digo byte, también otra cosa tiene que hacer, ¿no? Si fueran lo mismo, pues entonces no habrían creado dos. Lo mismo pasa con short. ¿Qué sucede aquí? Java ya es un lenguaje que limita un poco ese problema que nosotros vimos con PCInt. ¿Cuál es el número más grande que puedo generar? Y veíamos de que parecía no tener fin, ¿no? Empezamos a hacer como que multiplicaciones con números grandes y parecía que siempre funcionaba. Pero después de un tiempo empezaba a generar valores incorrectos. ¿Por qué? Porque a la computadora ya le costaba más multiplicar números tan grandes que lo único que hacía era sacar un aproximado, ¿no? A veces faltaba un dígito, a veces faltaban tres, a veces se comía algún número de en medio, le ponía un cero, no sé. A veces pasaban cosas raras. Entonces acá Java, como tal vez su versión para solucionar ese problema, ha creado estos distintos tipos, todos para guardar números, pero con distinta capacidad. ¿A qué me refiero? No recuerdo bien cómo va esto, pero voy a tratar de darles un aproximado. Em, que yo recuerde, el byte es 2 a la... No veo aquí. Aquí esto. Ahí está. 2 a la 8. No me acuerdo esto. Busquemos en San Google, ¿no? No perdemos nada. Tipos de datos en Java, ¿no? Nuevamente San Google. Así para no darles valores incorrectos. Tipos de datos en Java, y no me muestra aquí. Am, tipos primitivos. Estos son. Acá está. A ver aquí para que se vea mejor. Ya, ahí está. 8 bits, ¿no? Entonces sí estaba bien 2 a la 8, creo.
Entonces, ¿qué significa esto? Que un byte utiliza 2 a la 8 en tema de memoria, por así decirlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que va a utilizar valores entre, esto mejor lo pongo en una nueva línea, así para que no haya problemas. Byte es 2 a la 8 y su rango de valores es entre menos 128 y 127. Es decir, yo solo puedo utilizar los números que están dentro de ese rango. Si utilizo números más grandes, pues entonces ahí se muere. Ahí va a fallar. Lo mismo va a pasar con short. Short es 16 bits. Short 2 a la 16. Entonces su rango de valores, esto por si acaso es como que lo divide. 2 a la 8 creo que es 256. Pero esto lo divide, ¿no? Para también utilizar negativos y positivos, ¿no? Es como que mitad y mitad. Y en este caso, en el de short es 32.768 negativo hasta 32.767. ¿No? Tenemos ese rango de valores. Fíjense cómo ya aumenta, ¿no? 32.000 números a cada lado, positivos, negativos, ya es bastante. Int, me faltaba aquí uno, ¿no? Long. Eso sí me olvidó. Int 2 a la 32. Y aquí int ya es más potente, ¿no? Esto creo que ya va por cerca al millón, ¿no? Cerca al millón o 2 millones. Sí, algo así. 2.000 millones creo que va. Esto ya es mucho más. Si ustedes gustan calcularlo, sería menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Ahí. Y long, que es el número más grande, que es la palabra para guardar números más grandes, es con 64 bits, es decir, 2 a la 64. Y aquí lo mismo, ¿no? Me lo voy a copiar todo esto porque va a ser exactamente igual. Aquí sería a la 63, y aquí a la 63 menos 1. Entonces ya calculen ustedes eso, ¿no? ¿Cuánto vale 2 a la 63? Eso es ya un número más grande. Creo que va por los 9.000 millones o algo así, no me acuerdo bien. Entonces, ¿para qué nos sirve cada uno de estos? Pues para Java, que yo le diga voy a utilizar un byte, me ayuda a que reserve tal vez en la computadora un espacio chiquitito, ¿no? Porque yo sé, digamos, que voy a utilizar números pequeños, yo que sé, tal vez son para estudiantes de un curso. Los estudiantes de un curso no llegan ni, digamos, de colegio, ¿no? No llegan a veces ni a los 40, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a reservar el tamaño de una casa para guardar números chiquitos, ¿no? Eso es el propósito que tenía Java con estos tipos de datos. Cada uno de estos tiene un tamaño. Y ese tamaño pues corresponde al número de valores que puede representar. Entonces, ¿por qué aquí todos guardan el 5? Porque el 5 está válido en todos los rangos. Aquí me falta long, 0,4. Todos estos son válidos. Pero fíjense que si al byte, acá, le trato de poner 200, digamos, ahí ya salió un error. ¿Qué dice? Tipos incompatibles, posible pérdida de conversión. Entonces, ¿qué hace Java? Java, como detecta que esto es un byte, significa que lo máximo que puedes guardar es un 127 y lo mínimo un menos 128. Si detecta algún número fuera de ese rango, te va a advertir, ¿no? Te va a decir, oye, aquí hay un número que no corresponde al rango que tú has especificado. Puedes perder información, hay posible pérdida en la conversión. Entonces ahí eso ya es una advertencia, ¿no? Aquí Java ya está, por eso también es importante, ¿no? Yo le estoy diciendo que esto es un byte, pero aquí le estoy poniendo números que nada que ver con ese tipo, ¿no?
Entonces Java lo entiende y me advierte, ¿no? Me dice, esto es un error. Ahí yo le digo 127. Ahí fíjense, de maravilla. Con short, ¿qué pasa si aquí le pongo un 50.000? Fíjense, da un error. ¿Por qué? Porque es un número que está fuera de ese rango. Y nuevamente me da ese error. Posible pérdida de conversión. Es posible que este valor que tú estás tratando de guardar se muera, ¿no? No pueda guardarlo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Bueno, lo puedo dejar en 30.000. 30.000 es lo que a mí me sirve. ¿Ya? Y ha entrado correcto. En el caso de, por ejemplo, de estos que también hay dos formas de escribirlo. Aquí abajo están, ¿no? Float es un tipo de dato para almacenar números en coma flotante con precisión simple de 32 bits. Entonces ya habíamos visto esto. Float es 2 a la 32. Y double 2 a la 64. Es doble. ¿Qué significa todo esto? De que con los números decimales, y esta es una frase un poco cursi, pero creo que representa exactamente lo que sucede. En la película esta, bueno, en el libro también, de Bajo la misma estrella, dicen, ¿no? Hay infinitos más grandes que otros infinitos. Y es la verdad. Por ejemplo, hay un número infinito entre el 1 y el 2, pero también hay otro número infinito de valores entre el 1 y el 1.1, ¿verdad? Y hay otro número infinito de valores entre el 1.1 y el 1.01, infinitos. Entonces la computadora no va a ser capaz de representar todos. Va a suceder algo similar a lo que sucedía en PCInt. Va a empezar a redondear. ¿Y qué significa esto? Del float y el double. Aquí lo que sucede, o sea, ese problema sucede más que todo con los decimales y con los números grandes. Entonces, en el caso de números decimales, float, ¿qué hace? Va a tratar de representar números con menos cantidad de decimales, pero va a tratar de fallar menos. Es decir, si yo coloco, por dar un ejemplo, 2, esto por el mismo número, entonces float va a tratar de fallar lo menos posible al multiplicarlo. ¿Qué va a suceder con double? Si en double hago esto, esa misma multiplicación, por ejemplo, de seguro va a haber números que no van a coincidir, ¿no? Con el valor real. ¿Cuál es la ventaja de double? Que puedo colocar números más extensos. Entonces aquí ya depende de cada uno. Si lo que yo quiero es tal vez un poquito más de precisión, entonces float. Si yo lo que quiero es números con más cantidad de decimales, pues double. ¿Cuál es el que se utiliza más? Double. Entonces, y en el de los enteros, el que se utiliza más es int. Porque este es como que super, más que suficiente para todo lo que se suele programar. Entonces, int y double son los que más necesitan. En el caso de float, número decimal 2, igual 3.14. Aquí sí va a marcar un error. ¿Por qué? Porque digamos en estos no falla, ¿no? No falla cuando coloco un número entero, pero en este cuando coloco un número decimal sí falla. Me dice posible pérdida de conversión de un double a float. Y esto es porque Java, cuando vea un número así solito, va a tratar de darle un significado, por más de que no lo esté utilizando en nada o por más de que esté ahí solito al aire, va a tratar de darle un significado. Entonces, cuando ve números enteros, Java automáticamente los asocia con int. Ve un 5, es un int. Ve un 127, es un int. Ve un 30.000, es un int. Pero cuando yo lo coloco en otros datos, entonces ahí es como que ya lo sobreentiende, ¿no? Dice, bueno, había sido un long, había sido un short. Pero si veo un 3.14 así sueltito, como es en este caso, va a decir es un double. Y aquí, como está este 3.14,
está diciendo, me estás tratando de convertir un double, es decir, un número que puede ser muy grande, a un número float, algo que tal vez es más pequeño, pero un poquito más preciso. Entonces, para evitar ese error, bueno, esta advertencia, hay que colocarle una F al final. Este número decimal es de tipo float, ¿no? Así Java va a entender, ¿no? Entonces, cada uno de estos también tiene su significado con, con esta letra por el final. Si yo quisiera, por ejemplo, este 127, decirle que específicamente lo trate como short, una S. Digo como byte, perdón, como byte. O creo que como byte creo que no lo agarra. Como short creo que sí lo agarra y como long. Como short no sé cómo era, no me acuerdo. Pero en el caso de long sí, sí, este sí lo agarra. En el caso de float también lo agarra. Creo que con byte y con short no funciona porque estos tipos no se utilizan mucho. Esta parte sí la voy a investigar. Pero sí, en el caso de long, si es que quiero que trate este 5 como un número muy grande, le puedo colocar una L. Si quiero que este decimal lo trate como un float, le puedo colocar una F al final. Y así va a ser la diferencia. Y ya. ¿Qué más? Con todo esto, yo les recomendaría que traten de seguir los ejercicios que hemos realizado durante las clases pasadas. Por ejemplo, ¿cómo haría la suma de dos números? Sencillito. Esta parte la voy a dejar por si a ustedes les interesa. Escáner, leer. Ay, caray, leer. New scanner system.in. Esta parte siempre la van a, si es que tienen que leer datos desde el teclado, siempre va a ser la misma. Entonces estos lo pueden copiar y que sea su primera línea, ¿no? Entonces cada ejercicio que ustedes tengan que hacer, pueden tener por defecto esta línea, con copiar, pegar, porque en casi todos va a ser lo mismo. ¿Qué va a suceder si es que yo quiero leer dos números? Por ejemplo, int valor 1 va a ser igual, quiero leer un entero. Int valor 2, quiero leer otro entero. Ahí está. Con eso, me he escrito mal. Quiero leer dos enteros. Voy a tener una suma. Va a ser igual al valor 1 más el valor 2. Y system.out.println. Ay, caray. El resultado es dos puntitos. System.out.println. Suma. Ay, punto y coma. Ahí está. Entonces, esta partecita de acá ya sería para poder sumar dos valores. Esto de aquí lo dejo para que ustedes lo puedan ir chequeando, ¿no? Para que sepan qué tipos de datos hay. Y si se dan cuenta, string no lo pinta de rojito, ¿no? Este es especial. Entonces, tarea para ustedes, o bueno, investigación, nada por puntos. ¿Qué significa esto string? ¿Por qué no está pintado de color rojo? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué aquí los escribo en minúscula y por qué aquí está en mayúscula? ¿Qué pasa si este lo escribo en minúscula? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Inge, antes una pregunta. ¿Y dale? Y si ponemos del, o sea, de aquí del system.print y aquí entre paréntesis, antes del punto y coma, si ponemos ahí un más suma, puede funcionar, yo creo. La suma. ¿Aquí? Sí, Ya, eso, eso vi en algunas clases de otros docentes. ya, perfecto. Y no quería llegar a esto todavía, pero bueno, tema de, para que lo vayan también practicando. Eh, Cuando yo quiero unir dos palabras en el escribir, por ejemplo acá, escribir, puedo poner texto 1, coma, texto 2, coma, texto 3, así. Esto el PCInt lo va a entender,
¿no? Va a ir mostrando los mensajes en ese orden, ¿no? Texto 1, texto 2, texto 3. A ver, aquí está, ¿no? Fíjense. Y sin espacios, porque yo no le he colocado espacios. ¿Qué pasa en el caso de Java? Esto que dice su compañero del más, Java también lo puede asociar con los textos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo valores numéricos, int y tiene sentido. Si tengo dos números, puedo sumarlos y ¿qué va a hacer? Va a generar un tercer número. En el caso de los textos, ¿no? De los textos, esto le voy a poner texto para que no entiendan que es solo una palabra. Se puede también unir textos. ¿Cómo? Yo puedo hacer, eso de aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar. Puedo tener texto 1 que signifique texto 1. Puedo copiar y tener otra variable que se llame texto 2 y que valga texto 2. Texto 3 y que valga texto. ¿Qué pasa si quiero unir todos estos? Para unir todos estos textos, ¿no? Digamos, quiero que uno esté al lado del otro, quiero que se forme una oración, tal vez. Lo que puedo hacer es utilizar mi variable texto 1 más texto 2 más texto 3. Esto de aquí todavía no quería hablarlo, pero también les sirve a ustedes para que lo investiguen. Cuando nosotros hablamos de números, Java entiende que el más significa una suma. Cuando hablamos de textos, ¿no? String, Java entiende que esto es unirlo, uno detrás de otro. Entonces, aquí fíjense que esto no me ha dado ningún error. No me ha dado ningún error. Por lo tanto, ya se ha debido unir. Entonces, si yo quiero mostrar mensajitos en una misma línea, aquí es importante de que, a ver, de que todo esté dentro de los paréntesis. El resultado es, dos puntos, unido a la suma. Entonces, aquí ya es un poquito más de entender, por eso esta partecita quizás es marea un poco, porque yo veo el más y digo, bueno, está sumando, pero ¿cómo va a sumar un texto con un entero? Hemos visto en el PSIN de que eso da error. ¿No ven? Si quiero hacer una suma, tiene que ser números. Pero para Java, el más tiene doble significado. Si el más, como ya les he dicho, ¿no? Operador, al lado izquierdo hay un valor, al lado derecho hay otro valor. Si alguno de esos dos valores es un texto, entonces va a unirlos. Si detecta el más y al lado izquierdo no hay texto y al lado derecho tampoco, ninguno de los dos es texto, entonces es una suma común y corriente. Eso es lo que hace Java. Entonces fíjense, acá el resultadito ya va a salir en la misma línea. Probemos. Aquí. Y bueno, esto que, si es que a ustedes les sigue saliendo este tipo de mensajes, límpienlo, ¿no? No hay problema. Por ejemplo, está esperando ahorita dos números que no le he colocado los mensajitos, eso ustedes ya lo pueden ir añadiendo, ya saben cómo hacerlo. Puedo colocar acá 8, quiero que lo sume con 12, eso es 20, ¿no? El resultado es 20. Fíjense cómo ahora ya ha salido en la misma línea. Todo gracias a qué? A que hemos utilizado este operador de suma. En el caso de los textos recibe otro nombre, pero por ahora digamos que es el suma, ¿no? Que lo une. Así que ya hemos visto de que podemos unir textos dentro de la misma línea, podemos ir agrupando varios textos, ¿no? Uno detrás de otro, y esto podría seguir con todos los textos que yo quiera, pero al mismo tiempo ese operador, el de más, nos permite sumar valores. Así. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Eh, Nuevamente, si es que durante el avance sienten que algo no se ha entendido o que quisieran tal vez aportar algo, pueden activar su micrófono, no hay problema.
Se le entiende bien a Oxy, pero no sé si usted tendrá algunos documentos o de exámenes pasados del ingeniero Villarroel. Del Inge Villarroel no, pero voy a tratar de conseguir y les voy a pasar alguna documentación de todo esto. O Pero preguntas tipo examen. sí, 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 concuerdo. Ya, sí, les voy a pasar y nuevamente traten de practicar esto, ¿no? Esto, como ya les he dicho, es práctica y vayan pasando todos los ejercicios que hemos ido resolviendo, la suma, la resta, multiplicación, división, acá. Traten de que por lo menos funcionen esos ejercicios en Java. Ahora, para que ustedes también vayan practicando algo, investiguen qué cosas hace el string, por ejemplo, porque el string también tiene operaciones que Java nos provee, ¿no? Nos ayuda. Por ejemplo, tiene una operación para que todo esto lo vuelva mayúsculas, para que todo lo vuelva minúsculas. No sé, si es que yo quiero eh, dividir esto entre palabras, ¿no? Pues hay operaciones que ya permiten hacer todo eso. Entonces vayan investigando qué puedo hacer con un string en Java, ¿no? Operaciones con string. Ya tienen aquí la parte para leer datos desde el teclado y ya saben cómo mostrar. Con eso ya pueden ir practicando algo. Listo, no sé si quieren hacer algún ejercicio más, tenemos unos 3 minutos o si quieren consultar algo. ¿Cómo lo ejecuto? Eh, si usted sabe cuándo será nuestro examen, del examen ni idea. No, si ustedes no saben, yo peor. Lo que a mí me dijo el Listen es de que a su examen quería, obviamente, hacerlo ya en Java, esto. eh, Quería avanzar por lo menos hasta la parte del texto, ¿no? De que, de que sepan qué operaciones se puede hacer con los textos, obviamente hacer el uso de números, que conozcan esto de los tipos de datos, ¿no? Estos nombres en rojito. Eso es lo que a mí me dijo que quería llegar hasta antes del examen, ¿no? Pero si no les ha fijado, entonces imagino que va a ser tal vez de aquí a 2 semanas, ¿no? A veces son un poco flexibles con el tema del primer parcial. Ahora, para el caso de Roberto, ¿cómo lo ejecuto? Si ya tienes todo el código, todo esto, digamos, para el escáner, puedes leer los datos desde el teclado y estás imprimiendo. Para ejecutarlo, tienes que venir acá a la pantalla principal del BlueJ, a este cuadradito que es el que tú has creado donde está tu algoritmo, clic derecho, y el segundo botón, Void Main. Y acá aceptar. Acá no tienes que colocar nada ni borrar nada. Tienen que quedarse así con las llavecitas. Si es que aparece vacío, colocarle llavecitas vacías, ¿no? Así. Son llaves. No le puedo hacer más zoom, pero son llaves. Y ahí está, ahí va a funcionar. Aquí 15 y 5, 20. Auxi, ¿sabe algo de las clases presenciales? Creo que eso depende de cada docente, ¿no? Tengo entendido de que los que pasan laboratorios, ellos sí estaban buscando que sea presenciales y los de semestres superiores, ¿no? Las materias donde hay poco alumnado. Esos creo que son los que van a ir regresando primero. Pero después mucho más, Auxi, ¿no? Dale, di. no, perdón, Auxi. Ah, nos va a pasar el código, ¿no ve? En el Classroom. Sí, 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 sí. De ambos, ¿no? De bloc de notas, de PCInt y de Java. Ah, ya, ya. Ya está bien, no hay problema. Sí, se los voy a guardar y los voy a publicar también ahí en el Classroom. ¿Ok? Bueno, entonces creo que eso sería todo por nuestra clase de hoy. Sigan practicando, vayan moviendo todos los ejercicios de PCInt a Java a forma de ir entendiendo un poco más y yo anotando los códigos. No hay problema. Les voy a compartir, pero la cosa es de que si lo hacen en clases, por lo menos saben si algo no les funciona, ¿no?
Porque si yo les paso, saben que todo va a funcionar. Ese es el punto. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana, queridos estudiantes. Y cualquier duda también ahí la pueden ir anotando por el Classroom. ¿Ok? Nos Gracias, vemos. Oxy. Está bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Muchas Ausi. gracias, hasta luego.